Quería leer este libro hace tiempo por una razón. Todo el texto es verídico. Hay un personaje siniestro que existió en la vida real. El hospital que menciona existe en la actualidad, pero funciona como un nosocomio normal. Ahí fue donde falleció Diana de Gales después de su accidente. Y es verídico, sobre todo con relación a las prácticas que se experimentaban en los cuerpos de las mujeres y sobre el trato que se les daba. Esta es la primera novela de la escritora francesa Victoria Mas y fue un súper éxito. En español se publicó el 4 de febrero de 2021. El libro se llama El baile de las locas. Es un libro muy corto, solo cuenta con 240 páginas, pero es muy interesante. ¿De qué va? Se trata de la vida de las pacientes psiquiátricas en el siglo XIX, internadas en el Hospital de París La Salpêtrière. Cómo es que llegaban ahí y cómo es que se las trataba. Era un lugar siniestro de terror. Ya se sabía que cuando internaban a una mujer ahí, tiraban la llave y la mayoría de las veces nunca salía. Como parte de su tratamiento se incluía la socialización y anualmente se hacía un baile de disfraces. Se llamaba el baile de la media cuaresma. Pero la burguesía de la época, que asistía con mucho entusiasmo para ver a estas pacientes psiquiátricas histéricas, le pusieron el nombre de El baile de las locas. Ahí las internas se mezclaban con la alta sociedad de la época, que se acercaba a ellas por el morbo y la curiosidad de ver cómo eran y también para burlarse de ellas. Tenemos a varios personajes femeninos. Louise es una adolescente huérfana que sufre de fuertes ataques de histeria por un episodio de violencia cuando vivía con sus tíos y por ese motivo fue internada ahí. Ella es la paciente estrella de las clases públicas en el anfiteatro del hospital que el doctor Charcot impartía. Este es un personaje siniestro, fundador de la neurología, un tipo arrogante, ambicioso, autoritario y lo peor de todo, muy popular. Y creía que la podía curar con hipnotismo. Louise está enamorada de Jules, un interno que le prometió casarse con ella para sacarla de ese horrendo lugar. Tenemos también a Thérèse, una mujer que llevaba años recluida y que se encuentra muy bien ahí. Se siente cómoda y no quiere salir bajo ningún motivo. Se dedicaba a la prostitución y sufrió de una gran violencia en su vida. Su pareja la maltrataba y la engañaba, entonces ella decidió arrojarlo al Sena. Para su desgracia, el tipo no murió y él se encargó de recluirla en el hospital. Pero Thérèse jamás imaginaría que este siniestro lugar le aportaría seguridad y cuidados que nunca había tenido en su vida. Tenemos a Eugenie, hija de un notario muy importante, absolutamente conservador y muy severo. Es una joven inteligente, rebelde, curiosa, que trata por todos los medios de pelear contra un don que tiene desde muy niña y sobre todo de ocultarlo. Puede comunicarse con los espíritus. Aparentemente era una medium y fue internada con engaños de su familia en ese hospital y por tanto quería salir a toda costa porque no estaba loca. Este personaje va a tener un peso muy importante en la novela y muy significativo también. Finalmente tenemos a Geneviève. Es la supervisora del centro, la enfermera en jefe, una mujer pragmática, distante, atea, que cree en la evidencia y en la ciencia y que ha dedicado su vida a la medicina, pero que guarda un secreto muy doloroso y por culpa de ese lastre decidió condenarse a sí misma a la soledad absoluta. Ella es un personaje clave porque se convertirá en el hilo conductor entre el mundo exterior y el hospital y también entre los médicos y las internas. A lo largo de la novela, este personaje va a atravesar un cisma personal que la hará dudar de todo lo que creía ciegamente hasta el momento. Esto no solo le cambiará la vida a ella, sino también a una paciente muy especial. El personaje masculino que tenemos y que le dará un giro muy interesante a la trama es Théophile, el hermano de Eugenie. Un joven indiferente, autoritario, distante, que nunca le demostró afecto a su hermana. Sin embargo, tiene una especie de conmoción moral al ver a su hermana en ese estado y en ese lugar injustamente. Y es el personaje que da una luz de esperanza al relato y nos hace pensar que no todo está perdido.
En resumen, tenemos a mujeres sin esperanza de salir, a una mujer que no se resigna a quedarse ahí y que pelea por su libertad, a otra que hará de puente entre el interior y el exterior, y finalmente a un hombre en el exterior que será el llamado a extender, digamos, una mano amiga. Hay tantas cosas para decir de esta lectura, me ha gustado mucho y me dio pie a investigar un poquito más sobre la escritora. Cuando Victoria Mas regresó a París, se sintió atraída por la historia del hospital La Salpêtrière y sobre todo por las pacientes que fueron tratadas ahí durante el siglo XIX. Y es ahí que concibió esta novela tan impactante, después de pasearse durante días enteros alrededor de sus muros y documentarse muy bien. En el fondo no era un hospital, se trataba de una cárcel de mujeres, donde se las convertía en la nada misma y los mismos internos las cosificaban y las convertían en objetos sexuales que provocaban lascivia, pero a la vez repulsión. Eran mujeres de toda clase social, pero sobre todo muy humildes, que se atrevían a protestar y a pensar y a tener una opinión propia, por tanto ponían en peligro el orden social. El pretexto siempre fue que eran histéricas, término que felizmente ha perdido su uso médico para convertirse hoy en una forma de descalificar a las mujeres. Eso es. En realidad, eran mujeres que molestaban a sus familias porque su sensibilidad no respondía a lo esperado. Y sobre todo, a lo que esperaban los hombres, que eran los jefes de familia. Es por eso que es muy significativo que la luz de esperanza para una de ellas venga justamente de ese sector masculino a modo de, reparación y como una voluntad de reparar el daño causado. Para nuestros tiempos es casi obsceno pensar en la facilidad con la que se recluía a las mujeres en ese lugar a sola firma del pater familias. Era su voz la que contaba, la de nadie más. Y estos son hechos verídicos. Es por eso que es tan chocante, porque nos muestra lo que significaba ser mujer en aquella época. Ejemplo de ello es que a una de las protagonistas la encerraron porque practicaba el espiritismo y se comunicaba con los muertos. Ese es el toque de magia y de fantasía que tiene la novela y que me parece que es un gran acierto. Hay que decir que estas prácticas era algo que en aquella época estaba íntimamente relacionado con el satanismo. Bueno, motivo suficiente para desterrar para siempre a aquella mujer que se atrevía a practicarlo en ese vertedero de mujeres y olvidarse de su existencia. Algo que no sucedía con los hombres. Esto no lo menciona el libro, ¿ok? Pero he sabido que Víctor Hugo practicaba el espiritismo junto con un selecto grupo de notables y a nadie se le ocurrió meterlos en un manicomio. Yo creo que siempre se trató del miedo y de las inseguridades. Hay un libro que menciona la novela que es la Biblia de la protagonista y que se llama El libro de los espíritus de Allan Kardec, el gurú del espiritismo. Pude investigar y dicen que es un texto bastante feminista, proclamaba que las mujeres eran iguales a los hombres y que tenían derecho a abortar. Imagínense ustedes. Para terminar, nos aporta una gran historia conmovedora, emocionante, muy humana y lo más importante es que terminamos conociendo cuál era el contexto social y moral en el que se desenvolvían las mujeres de la época. Según la autora, esta parece una novela social, pero ella afirma que no lo es. Sin embargo, en el fondo sí hay una crítica feroz porque aquel hospital formaba parte de un sistema de represión brutal contra las mujeres. Este hospital, como ya lo dije, sigue funcionando, pero ya no tiene la especialidad de psiquiatría. De manera que yo recomiendo su lectura, es una trama muy original y sobre todo los va a hacer reflexionar sobre la situación de las mujeres entonces y ahora. ¿Falta por hacer? Sí, pero creo que vamos por buen camino. Así que hasta una nueva reseña. Léanlo, disfrútenlo y chao, pásenla lindo.